A continuación se presenta el video tutorial del modelo de datos ICANN para la fase de aprobación del Plan de Manejo Arqueológico. El objetivo de este video tutorial es capacitar al usuario en la estructura y diligenciamiento del modelo de datos geográfico del ICANN para la fase de aprobación del Plan de Manejo Arqueológico en el marco de los programas de arqueología preventiva. El objetivo del modelo de datos en la aprobación del Plan de Manejo Arqueológico es presentar la zonificación arqueológica de acuerdo a los resultados del diagnóstico y prospección, presentar espacialmente los polígonos de las áreas donde se realizaron las actividades arqueológicas, como lo son los pozos de sondeo, presentar espacialmente los materiales arqueológicos identificados durante el diagnóstico y prospección y presentar la capa geográfica de polígono general y polígono específicos actualizada. En este caso, se deben actualizar el ID de los polígonos específicos y del polígono general, y adicionalmente, si existe un cambio mayor o un cambio menor en los polígonos, tanto general como específico, estos deben ser actualizados en la capa que se presente. Para aclarar, el modelo de datos del ICANN es uno solo para todo el programa de arqueología preventiva y este se actualiza según la fase. A continuación, vemos la estructura jerárquica del modelo de datos. Como hemos visto en los tutoriales pasados, los objetos en sí son las capas tangibles que utilizamos para el registro de la información. En este caso, para la fase de aprobación del Plan de Manejo Arqueológico, es posible utilizar todas las capas que conforman el modelo de datos. Esto va a variar según la materialidad de los materiales arqueológicos identificados y si durante la prospección se utilizaron sensores remotos. El primer paso para esta fase es actualizar las capas de información geográfica del grupo zona de estudio. Vale aclarar que son polígono general y polígonos específicos, las cuales se encuentran dentro de la carpeta zona de estudio. La primera capa a actualizar es polígono general, en la cual se debe actualizar el atributo regis_auto, que es el ID del polígono general. Este se construye a partir de la resolución de aprobación de la fase de registro. Hay que tener en cuenta que los ID del modelo tienen una longitud preestablecida que se debe cumplir en todos los casos. En el caso de regis_auto o del ID del polígono general, tiene una longitud de 8 caracteres. Por lo tanto, los ID deben mantener esta longitud. Como ejemplo, tenemos la tabla a mano derecha donde se presentan dos ejemplos de cómo construir este ID. Para el ejemplo 1 tenemos la resolución número 1 de aprobación de la fase de registro y para el ejemplo 2 tenemos la resolución 259 de aprobación de la fase de registro. Tenemos en la tabla derecha una descripción de cada uno de los componentes del ID. Entonces tenemos que este ID se construye a partir de la letra R para los programas de arqueología preventiva, lo cual va a ser una constante en todos los ID de los programas de arqueología preventiva, seguido del número de resolución con la cual se aprobó la fase de registro. Este es un número variable, pero siempre tendrá 4 caracteres de longitud. Entonces, para el caso del ejemplo 1, si nuestra resolución fue 1, el número será 0001. En el ejemplo 2, si nuestra resolución fue 259, el número será 0259. Seguido a esto, viene la letra A de año, la cual es una constante, entonces siempre estará esta letra A, seguido de los últimos 2 dígitos del año de aprobación. Entonces este es también variable, pero siempre tendrá una longitud de 2 caracteres. En el ejemplo 1, 22 y en el ejemplo 2, 21. Como resultado tenemos el ID. Para el ejemplo 1 es R0001A22. Para el ejemplo 2 es R0259A21. Como ejemplo de la actualización de este atributo en el polígono general tenemos que para la fase de registro fue aprobado con la resolución 25 del año 2022. Entonces, para actualizar este atributo de registro autorización, que es el ID del polígono general, la codificación sería R, que es una constante,
0025 del número de resolución, pero con una longitud de 4 dígitos, A de año, el cual es una constante, y 22 de los últimos 2 dígitos del año de aprobación de la fase de registro. La segunda capa a actualizar es la de polígonos específicos, en la cual se deben actualizar 3 atributos: el ID del polígono general, el ID del polígono específico y el atributo de fase. En la tabla a la derecha vemos 2 ejemplos de cómo se construye el ID de polígonos específicos, el cual está construido a partir de la unión de 2 atributos. El primero de ellos es el ID de polígono específico, seguido del atributo numeración de polígono específico. En el atributo registauto o ID polígono general se registra el código que fue asignado en la capa de polígono general. En el atributo ID polígono específico se diligencia la unión del código del atributo registauto y de la numeración de polígono específico. En el recuadro naranja pueden ver una sentencia en SQL que permite unir estos 2 atributos. En el atributo fase se debe indicar la fase del polígono específico. En este caso, los 5 polígonos se encuentran en la fase de aprobación. Puede ocurrir que los polígonos específicos estén en diferentes fases y algunos aún se encuentren en la fase de diagnóstico y prospección u otra. Actualizadas las capas de información geográfica de polígono general y polígonos específicos, se procede a diligenciar las capas de información geográfica propias de la fase de aprobación del plan de manejo arqueológico. La primera de ellas es zonificación arqueológica. Esta capa se encuentra dentro de la carpeta zonificación arqueológica, en la cual encontrarán el archivo shapefile de esta. La capa zonificación arqueológica contiene los datos geográficos y atributivos del potencial arqueológico, determinado a partir de la prospección. Los polígonos específicos que se presenten para esta fase deben tener obligatoriamente esta capa de información. Esta capa de información se emplea únicamente en la fase de aprobación del plan de manejo arqueológico. La zonificación arqueológica se realiza utilizando 3 clases o criterios: bajo, medio y alto, conforme los términos de referencia y los resultados de la prospección arqueológica. En la tabla de la derecha tenemos 2 ejemplos de cómo se construye el ID de zonificación arqueológica, el cual está compuesto por el ID del polígono específico en el cual se está realizando la zonificación arqueológica, seguido de las letras Z, O. Seguido a estas 2 letras se establece un número consecutivo para cada uno de los polígonos que conforman esta capa de zonificación arqueológica. Recordando, en la capa de zonificación arqueológica se deben diligenciar los atributos del ID de polígono específico en el cual se está realizando la zonificación, el ID de zonificación arqueológica, el cual está conformado por el ID de polígono específico, por las letras Z, O y por un consecutivo numérico para cada uno de los polígonos que conforman zonificación arqueológica. En el atributo potencial se registra el potencial arqueológico de acuerdo a los resultados de prospección y las categorías según los términos de referencia de alto, medio y bajo. Un mismo polígono específico puede estar conformado por diversas zonificaciones. En este caso, resaltado en amarillo, tenemos el polígono número 5, en el cual hay una zonificación de potencial alto y también hay una zonificación de potencial medio. El segundo grupo de archivos que se deben diligenciar durante esta fase son los del grupo documentación actividades arqueológicas, los cuales están conformados por actividades arqueológicas, el cual es un archivo shapefile, unidad mínima de excavación vertical, el cual es una tabla, y ortoplano de excavación arqueológica, que son raster construidos por el usuario. Estos archivos se encuentran dentro de la carpeta documentación actividades arqueológicas, en las cuales van a encontrar un archivo shapefile actividades arqueológicas y una tabla donde se diligencia la unidad mínima de excavación vertical. La capa de información geográfica actividades arqueológicas contiene los datos geográficos y atributivos de las actividades arqueológicas que se realicen en un polígono específico, como pueden ser pozos de sondeo, cortes, sensores remotos, entre otros. Esta capa se debe presentar obligatoriamente durante esta fase, ya que georreferencia las actividades arqueológicas realizadas durante la prospección. En la tabla a la derecha tenemos 2 ejemplos de cómo se construye el ID para actividades arqueológicas.
Este código está conformado por el ID del polígono específico donde se realizó la actividad arqueológica, seguido de las letras DI o PI. Las letras DI son para la fase de aprobación del plan de manejo arqueológico y las letras PI para la implementación del plan de manejo arqueológico. A estas letras sigue un número consecutivo de 5 caracteres, el cual se asigna para cada una de las actividades arqueológicas. Hay que aclarar que este consecutivo numérico se reinicia para cada uno de los polígonos específicos. A continuación se presentan los atributos de la capa actividades arqueológicas, los cuales se diligencian con base en la columna de descripción y si es obligación o condicional. En el atributo tipo de actividades arqueológicas, los valores permitidos son los dominios que están en la tabla del costado derecho. Uno de los valores que se agregó en esta versión 4 del modelo es cuadrícula. Esto con el fin de tener un mayor detalle en el registro. En el caso de utilizar cuadrícula, se deben diligenciar el atributo corte. En el atributo corte se diligencia un número consecutivo que identifica a cada corte. Este número se reinicia para cada polígono específico. De este modo, todas las cuadrículas que pertenezcan a un mismo corte tendrán el mismo número en este atributo. Los atributos que se diligencian son el ID del polígono específico donde se esté realizando la actividad arqueológica, el ID de actividad arqueológica y en verde los atributos propios de esta capa, los cuales son el RNA del arqueólogo líder, el RNA del arqueólogo responsable, la fecha de inicio y la fecha final de la actividad arqueológica, el tipo de actividad arqueológica según los dominios. En este caso, se tienen pozos de sondeo y sensores remotos. Sigue el atributo corte, el cual se diligencia en caso de utilizar el dominio cuadrícula, altitud de la actividad arqueológica sobre el nivel medio del mar, el ancho y el largo máximo de la actividad arqueológica, en este caso, son valores numéricos que se diligencian en centímetros. Sigue el número de unidades mínimas de excavación vertical en caso de que aplique y por último materiales arqueológicos, si es positivo, negativo, descartado o no aplica, como puede ocurrir en el caso de los sensores remotos. El siguiente archivo es la tabla unidad mínima de excavación vertical. En esta tabla se registran y escriben los datos de la unidad mínima de excavación vertical. Cabe aclarar que esta tabla no es una entidad geográfica, sino que se asocia a las capas geográficas de materiales arqueológicos. La clase o tipo de unidad mínima es elegida por el investigador o investigadora. Sin embargo, se establecen los valores nivel, estrato, capa, rasgo, unidad estratigráfica. En el caso de identificar el material arqueológico en la superficie, indicar en la tabla superficie. En un mismo proyecto pueden existir diversos tipos de unidad mínima, depende de la metodología de excavación y el registro empleado. En la tabla se registran únicamente las unidades mínimas de excavación vertical donde se identificó materiales arqueológicos. Una misma unidad de excavación vertical puede aparecer en varias actividades arqueológicas, por lo tanto, esta unidad se puede utilizar para la descripción de materiales arqueológicos que se identifiquen en diversas actividades arqueológicas. En la tabla a la derecha se establece el ID para cada unidad mínima de excavación vertical. Está conformado por el ID del polígono específico donde se registra esta unidad mínima de excavación vertical, seguido de las letras ND para la fase de aprobación del plan de manejo arqueológico o seguido de las letras NP para la implementación del plan de manejo arqueológico y seguido de un número consecutivo con una longitud de 4 caracteres. El tercer archivo del grupo documentación arqueológica es un raster construido por el usuario. Este raster es un ortoplano de la excavación arqueológica. Este se debe realizar cuando se registren materiales arqueológicos en las actividades arqueológicas de tipo cuadrícula, corte y trinchera. El raster debe estar georreferenciado con base en la actividad arqueológica. Debe existir al menos de un raster por cada unidad mínima de excavación vertical. El raster se puede construir a partir de una fotografía ortogonal, un ortomosaico ortogonal o un dibujo de planta de la excavación.
El ID de este archivo es el nombre que tiene la imagen digital. Este se construye con el ID de actividad arqueológica seguido de un guión bajo o al piso y seguido por el código de la unidad mínima de excavación vertical que se está registrando. A continuación se presenta el cuarto grupo, documentación materiales arqueológicos, en el cual se encuentran los archivos para registrar y georreferenciar los bienes arqueológicos identificados en las diferentes actividades arqueológicas. Los archivos se encuentran dentro de la carpeta de documentación de materiales arqueológicos. Al abrirla, encontrarán las diferentes capas geográficas en los archivos Shapefile. Este grupo se diligencia cuando se identifican materiales arqueológicos y las capas empleadas dependen de la materialidad del patrimonio arqueológico identificado. La primera capa de este grupo es cerámicas, en la cual se registran las cerámicas identificadas. Esta capa es de tipo punto. En todas las capas de materiales arqueológicos se presentan 3 o 2 atributos de identificación y de relación con otras capas. El primero de ellos es el ID de la actividad arqueológica, donde se registra el código ID de la actividad arqueológica donde se identificó el material arqueológico. El segundo es el ID de la unidad mínima de excavación, el cual fue registrado en la tabla Unidad Mínima de Excavación Vertical. El tercer atributo es la identificación. En la tabla de la derecha se muestran 2 ejemplos de la construcción del ID, el cual está conformado por el ID de actividad arqueológica, seguido de la letra C, seguido de un número consecutivo de 4 dígitos de longitud. Adicionalmente, la capa cuenta con 7 atributos que nos dan la información de la cerámica. Estos son integridad, donde se indica que la cerámica es una pieza completa o son fragmentos; unidad o conjunto, donde se indica si se está registrando por conjunto o unidad. Cabe aclarar que el registro por conjuntos debe cumplir 2 condiciones. La primera, que todos los fragmentos se encuentren en la misma unidad mínima de excavación vertical, y segundo, que sean del mismo tipo cerámico. En el caso de los conjuntos, la ubicación del punto se hará central en el eje horizontal con respecto a la localización de todos los fragmentos que conforman el conjunto. El tercer atributo es la forma. Es un atributo condicional, o sea, se aplica cuando es posible conocer la forma. Para este atributo existen dominios establecidos. El atributo cantidad se indica el número de elementos cerámicos registrados. Para el caso de unidad será el valor 1 y para el caso de conjuntos dependerá de la cantidad de elementos que conforman el conjunto. Atributo tipo cerámico. Es el nombre del tipo cerámico con el cual se relaciona la cerámica. El siguiente atributo es nombre periodo, en el cual se indica el nombre del periodo con el cual se relaciona la cerámica. Sigue a este el atributo observaciones, donde el usuario puede indicar todas aquellas observaciones puntuales sobre los objetos cerámicos o los fragmentos, y se terminan con 2 atributos de profundidad inicial y profundidad final, donde se indica la medida desde y hasta donde se identifica la cerámica. Esta medida se realiza desde la superficie. Estos últimos 3 atributos, observaciones, profundidad inicial y profundidad final, se encuentran en la mayoría de las capas del grupo materiales arqueológicos. La capa restos botánicos. En esta capa se registran los restos botánicos identificados y es de tipo punto. Presenta los 3 atributos de identificación y relación. La construcción del ID se realiza con el código ID de la actividad arqueológica, seguido de la letra B y seguido de un consecutivo numérico de 4 caracteres de longitud y que se reinicia en cada actividad arqueológica. Los atributos propios de esta capa de información son unidad conjunto, donde se identifica si el registro se realizó por unidad o conjunto. Para registrar por conjunto se debe cumplir con las condiciones de que todos los elementos estén en la misma unidad mínima de excavación vertical, sea el mismo tipo de muestra y compartan las mismas características taxonómicas. Cantidad de elementos del conjunto. En caso de unidad se indica 1 y si es un conjunto, el número total de elementos del conjunto. El atributo tipo de muestra se identifica el tipo de muestra que es identificado o recolectado, para lo cual existen una serie de dominios. Los atributos familia, género y especie se diligencian con base en la identificación taxonómica del resto botánico. El atributo estado de conservación
se presentan una serie de dominios que han sido establecidos. En la capa metales, en esta capa se registran metales identificados durante las actividades arqueológicas y es de tipo punto. La construcción del ID se realiza con el código ID de la actividad arqueológica seguido de la letra M y seguido de un consecutivo numérico de 4 caracteres de longitud y que se reinicia para cada actividad arqueológica. Los atributos que completan la capa son el atributo tipo, donde se indica si es una aleación o un metal, el atributo composición, donde se indica la composición para la cual existen una serie de dominios, el atributo tipo de objeto, el cual es un campo libre donde el usuario diligencia el tipo de objeto que pudo haber sido en su contexto sistémico. Estado de conservación, en este campo se establecen una serie de dominios. Capa de información, líticos. En esta capa se registran los líticos identificados y es de tipo punto. La construcción del ID se realiza con el código ID de la actividad arqueológica, seguido de la letra L y seguido de un consecutivo numérico de 4 caracteres de longitud que se reinicia en cada actividad arqueológica. Los demás atributos que conforman la capa son el atributo unidad conjunto, donde se identifica si el registro se hizo por unidad o conjunto. Para el registro por conjunto se deben cumplir con las condiciones de que todos los elementos estén en la misma unidad mínima de excavación vertical, compartan la misma materia prima y son del mismo tipo de lítico. En el atributo cantidad de elementos del conjunto se registra el total de elementos que componen el conjunto. En caso de ser unidad se indica 1. Integridad describe la integridad del elemento, para lo cual hay una serie de dominios. Materia prima, indicar la materia prima del lítico. En el atributo tipo de lítico, indicar el tipo de lítico. Para esto se establecen una serie de dominios. En el atributo tipo de modificación se indica la técnica con la cual fue elaborado el lítico. Para esto se establecen una serie de dominios. En el atributo influencia externa, indicar las modificaciones posteriores a la elaboración del artefacto lítico. En la capa muestra de suelo se registran las muestras de suelo tomadas y analizadas. Esta capa es de tipo punto. La construcción del ID se realiza con el código ID de la actividad arqueológica, donde se obtuvo la muestra de suelo, seguido de la letra S y seguido de un consecutivo numérico de 4 caracteres de longitud. Los atributos de esta capa se diligencian conforme a la descripción y la mayoría son resultado del laboratorio. En el atributo presencia de material arqueológico se indica sí o no si en el suelo se identificaron materiales arqueológicos. En la capa de estructuras se registran las estructuras identificadas. Esta capa es de tipo polígono. La construcción del ID se realiza con el código ID de la actividad arqueológica, seguido de la letra E y seguido de un consecutivo numérico de 4 caracteres de longitud. Los atributos de información de esta capa son tipo de objeto, donde se describe el tipo de objeto, que es la estructura, de acuerdo a unos dominios que se han establecido. En el atributo descripción es un campo libre de 250 caracteres en el cual se describe la estructura. En la capa rasgo se registran todos los rasgos identificados y es de tipo polígono. La construcción del ID se realiza con el código ID de la actividad arqueológica, seguido de la letra R y seguido de un consecutivo numérico de 4 caracteres de longitud. Los atributos de información de esta capa son tipo de objeto, donde se describe el tipo de objeto que es el rasgo de acuerdo a unos dominios que se han establecido, y el atributo descripción, que es un campo libre de 250 caracteres para describir el rasgo. En la capa textiles se registran los textiles identificados y es de tipo punto. La construcción del ID se realiza con el código ID de la actividad arqueológica, seguido de la letra T y seguido un consecutivo numérico de 4 caracteres de longitud y que se reinicia en cada actividad arqueológica. Los atributos de información de esta capa son tipo de objeto, donde se describe el tipo de objeto textil, y el atributo descripción, que es un campo libre de 250 caracteres para describir puntualmente el textil.
En la capa de vidrios se registran los vidrios identificados y es de tipo punto. La construcción del ID se realiza con el código ID de la actividad arqueológica seguido de la letra V y seguido un consecutivo numérico de 4 caracteres de longitud. Los atributos de información de esta capa son unidad conjunto, donde se identifica si el registro fue por unidad o conjunto. Para registrar por conjunto se debe cumplir con las siguientes condiciones: que todos los elementos estén en la misma unidad mínima de excavación vertical, que compartan el mismo método de producción, técnica y color. En el atributo forma es un atributo que aplica para piezas completas y tiene unos dominios establecidos. En el atributo método de producción se establece el método de producción del objeto de vidrio y presenta una serie de dominios. En el atributo técnica se registra la técnica de manufactura y se establecen unos dominios. En el atributo color se registra el color del objeto de vidrio y en el atributo tipo de objeto se registra el tipo de objeto en el cual se asocia el elemento de vidrio identificado. Capa objetos compuestos. En esta capa se registran los objetos que están compuestos por 2 o más materiales o componentes. Esta capa es de tipo punto. La construcción del ID se realiza con el código ID de la actividad arqueológica, seguido de las letras O, B, C y seguido de un consecutivo numérico de 4 caracteres de longitud. Los atributos de información de esta capa son: tipo de objeto, donde se diligencia el tipo de objeto compuesto; el atributo descripción, que es un campo libre para la descripción en 250 caracteres sobre el objeto compuesto. En la capa óseos animales, en esta capa se registran los restos óseos animales no humanos que se identificaron. Es de tipo punto. La construcción del ID se realiza con el código ID de la actividad arqueológica, seguido de las letras OA y seguido de un consecutivo numérico de 4 caracteres de longitud. Los atributos de información de esta capa son: el atributo espécimen conjunto, donde se identifica si el registro fue por espécimen o por conjunto. Para registrar por conjunto se deben cumplir con las siguientes condiciones: que todos los elementos estén en la misma unidad mínima de excavación vertical y que sus condiciones no permitan el registro individual. Los atributos identificación, lateralidad, clase, orden, familia, género, especie y sexo corresponden a información propia del resto óseo y se diligencian cuando se cuenten con estos datos. En los atributos alteración no antrópica y alteración antrópica se indican las alteraciones que tiene el resto óseo. En el atributo completitud se registra el estado de integridad y se establecen una serie de dominios. Capa de información óseos humanos. En esta capa se registran los restos óseos humanos que se han identificado. Esta capa es de tipo punto. La construcción del ID se realiza con el código ID de la actividad arqueológica, seguido de la letra H y seguido de un consecutivo numérico de 4 caracteres de longitud, el cual se reinicia en cada actividad arqueológica. Los atributos de información de esta capa son: el atributo espécimen conjunto, donde se identifica si el registro fue por espécimen o conjunto. Para registrar por conjunto se debe cumplir con las condiciones de que todos los elementos estén en la misma unidad mínima de excavación vertical y que sus condiciones no permitan el registro individual. En el atributo cantidad se registra el número total de elementos registrados. En el atributo número mínimo de individuos se indica el número mínimo de individuos identificados. Los atributos identificación, lateralidad, sexo corresponden a información propia del resto óseo y se diligencian cuando se cuenten con estos datos. Capa de información individuos. En esta capa se registran los individuos identificados. Esta capa es de tipo punto. La construcción del ID se realiza con el código ID de la actividad arqueológica, seguido de las letras I, H y seguido de un consecutivo numérico de 4 caracteres de longitud y que se reinicia en cada actividad arqueológica. Los atributos de esta capa se diligencian con base en la columna descripción. Estos se basan sobre la información del contexto y análisis de los restos óseos. Los atributos tipo de enterramiento, tipo de depósito, sexo y posición cuentan con dominios establecidos.
Raster individuos. Es un raster georreferenciado construido por el usuario. Este raster es una fotografía o ortomosaico ortogonal donde se observe el individuo registrado y se debe georreferenciar con base en la actividad arqueológica. El código ID de este raster es el nombre de la imagen, el cual debe ser el ID del individuo. La capa embarcaciones. En esta capa se registran las embarcaciones identificadas y es de tipo punto. La construcción del ID se realiza con el código ID de la actividad arqueológica, seguidas las letras E, M y seguido de un consecutivo numérico de 4 caracteres de longitud. Los demás atributos de esta capa son material constructivo, tipo de siniestro, tipo de embarcación, propulsión. Estos atributos se diligencian con base en la información de la embarcación y si se cuentan con los datos. Los atributos eslora, manga y puntal son medidas de la embarcación. El atributo profundidad indica la profundidad donde se encuentran los restos. En la capa maderas se registran las maderas identificadas y es de tipo punto. La construcción del ID se realiza con el código ID de la actividad arqueológica, seguido de las letras MA y seguido de un consecutivo numérico de 4 caracteres de longitud que se reinicia en cada una de las actividades arqueológicas. Los atributos de esta capa son tipo de objeto, donde se describe el tipo de objeto de madera, y descripción, el cual es un campo libre de 250 caracteres para describir el objeto de madera. Capa, otros objetos o materiales. En esta capa se registran los objetos que por sus características no se ubican en ninguna de las otras capas del grupo documentación materiales arqueológicos. Esta capa es de tipo punto. La construcción del ID se realiza con el código ID de la actividad arqueológica, seguido de las letras OB y seguido de un consecutivo numérico de 4 caracteres de longitud. Los atributos de esta capa son tipo de objeto, donde se diligencia el tipo de objeto, descripción, que es un campo libre de 250 caracteres para una descripción puntual sobre el objeto o elemento que se está registrando. A continuación se presenta el quinto y último grupo que conforma el modelo de datos. Es el grupo sensores remotos, el cual está conformado por una capa de información geográfica, la cual se encuentra en la carpeta sensores remotos. En esta capa se registran todas las anomalías detectadas con sensores remotos, posterior al preprocesamiento de los datos, procesamiento y análisis. Esta es una capa de tipo polígono. Presenta dos atributos de relación e identificación. En el atributo ID de actividad arqueológica se registra el ID de la actividad arqueológica con la cual se identificó la actividad de sensores remotos en la capa de actividades arqueológicas. En el atributo ID anomalía arqueológica se construye a partir del ID de actividad arqueológica seguido de la letra A y seguido de un número consecutivo con una longitud de 4 caracteres. Los demás atributos que conforman esta capa son el atributo sensor de remoto, donde se indica el sensor remoto que se empleó, el atributo descripción, en el cual se registra en un campo de 250 caracteres de manera puntual el uso del sensor, el método de recolección y algunos de los resultados obtenidos. En el atributo nivel de confianza, en este atributo se tienen una serie de clases definidas o una serie de dominios, los cuales son bajo, medio y alto, con los cuales se indica el nivel de confianza de que la anomalía identificada es de carácter arqueológico. Este campo se va actualizando conforme las anomalías son verificadas o los datos aumentan o tienen mayor precisión. El metadato debe ser actualizado con base en la información geográfica que se está entregando. Recordando, el metadato está integrado por una serie de hojas. Cada una de ellas representa una capa de información geográfica. En la hoja principal se actualizan los numerales 2, 3 y 4 y también se debe actualizar el numeral 1. En la hoja polígono general se debe actualizar si el polígono general ha sufrido modificaciones desde su registro. En la hoja polígonos específicos, de igual manera, si han sufrido modificaciones desde su registro, se debe actualizar. La hoja zonificación arqueológica se debe diligenciar conforme a la información geográfica que se está presentando. De igual modo,
la hoja Actividades arqueológicas se actualiza conforme a la información geográfica. En el caso de las hojas para las capas de documentación de materiales arqueológicos, estas se deben diligenciar conforme si se están entregando o no. En caso de que no se estén entregando, en el numeral número 1 se debe indicar no. Entrega de la información. La información se debe entregar conforme a la estructura de almacenamiento del modelo de datos, la cual se observa cuando se descarga el modelo de datos de la página del ICANN. En este sentido, las capas se deben guardar según el grupo al que pertenezcan. Por ejemplo, las capas de polígono general y polígonos específicos se guardan en la carpeta Zona de Estudio y la capa Zonificación Arqueológica se guarda en la carpeta Zonificación Arqueológica. En el caso de la capa de actividades arqueológicas y la tabla de unidad mínima de excavación vertical se guardan en la carpeta Documentación Actividades Arqueológicas. En el caso de usar alguna o todas las capas de documentación de materiales arqueológicos, estas se guardan en la carpeta Documentación Materiales Arqueológicos. Los raster obtenidos durante esta fase se guardan en la carpeta Raster. Una vez los archivos se han guardado en las carpetas que corresponde, se le debe agregar a la carpeta Modelo de Datos la resolución de aprobación de la fase de registro y el año de aprobación. Esto en paréntesis y separado por un guión al medio. Como ejemplo, tenemos la imagen del centro de la diapositiva donde está la carpeta Modelo de Datos, seguido de paréntesis, seguido del número de la resolución, seguido de raya al medio y seguido del año de aprobación, seguido de paréntesis para cerrar. Una vez se ha guardado los archivos en las carpetas y se ha modificado el nombre de la carpeta, esta se comprime y es enviada al ICANN. Puntos o pasos para recordar del uso del modelo de datos en la fase de aprobación del plan de manejo arqueológico. Primero, descargar el modelo de datos del ICANN con sus archivos, catálogo de objetos y los archivos del modelo de datos. 2. Actualizar las capas de polígono general y polígonos específicos. En el caso de polígono general, actualizar el atributo RegisAuto. En el caso de los polígonos específicos, actualizar los atributos RegisAuto, ID del polígono específico y la fase en la cual se encuentran cada uno de los polígonos específicos. Tercero, diligenciar la capa Zonificación Arqueológica de acuerdo a los resultados de la prospección. Cuarto, diligenciar la capa Actividades Arqueológicas con base en las diferentes actividades arqueológicas que se realizaron en cada uno de los polígonos específicos. Se recomienda que esta capa se inicie su diligenciamiento desde el inicio del proyecto. En caso de identificar materiales arqueológicos, se debe diligenciar la tabla Unidad Mínima de Excavación Vertical. En caso de identificar materiales arqueológicos, se debe diligenciar las capas del grupo Documentación de Materiales Arqueológicos según la materialidad del patrimonio arqueológico identificado. Las capas utilizadas se deben guardar con base en la estructura de almacenamiento del modelo de datos ICANN y por último se comprime la carpeta modelo de datos ICANN y es enviada al instituto. Con esto concluimos el tutorial sobre el diligenciamiento del modelo de datos para la fase de aprobación del plan de manejo arqueológico.